Bueno, continuamos rápidamente para ver si llegamos a buen puerto. Y ahora, pues, le toca el turno a Daniel Velasco. Daniel es óptico, optometrista, y es profesor en el Centro de Optometría Internacional. Y vamos a cambiar otra vez de tercio. Ahora nos va a hablar de rehabilitación visual en daño cerebral adquirido. Volvemos al daño cerebral adquirido. Dejamos un poco a los niños. Como veis, hemos intentado compensar deficiencia visual cerebral congénita con daño cerebral adquirido. Pues todo tuyo, Daniel. Muchas gracias, Carlos. Lo primero voy a intentar averiguar si soy capaz de manejarme con esto. No. No, sobre todo porque no es mi presentación. Espera, que lo que necesito es que esté mi ponencia, que esta es otra. Esperamos, no te preocupes porque me tengo que presentar y en eso tarda un rato. Bueno, lo primero, hay mucha gente que sí que me conoce, pero quería presentarme un momentito y sobre todo dar las gracias y ya pediros disculpas. Soy muy pesado, me enrollo mucho, me voy a ir por las ramas. Es probable que empiece con la presentación pero termine hablando de, no sé, mis perritas, mis hijas, mis pacientes, en fin. Imagino que me perdonaréis, pero si en algún momento ya me he ido del todo, levantar la mano y decirme dónde estoy. Dar las gracias a Carlos, a la asociación. Esto viene un poco de rebote también de haber dado una ponencia en la Sociedad de Baja Visión, a la que también agradezco mucho la oportunidad. Y sobre todo dar las gracias a mis profesores, a mis compañeros y a mis pacientes, que como muchos han dicho en estos 2 días, son los que realmente nos van enseñando. Y cada caso te va obligando a aprender un poquito más y con cada compañero con el que compartes vas pues bueno, mejorando tu praxis. Pedir disculpas por lo del caos, que ya estáis viendo que soy un poco así, y por el tiempo. Voy a intentar llegar a tiempo a la parte última que me parece la más interesante, así que si me veis que corro un poco es porque tengo aquí el cronómetro y ya ha empezado la cuenta atrás. Bien. Primera pregunta y primer problema. Nos llegan pacientes con una secuela visual tras un daño cerebral. ¿Se puede recuperar eso que hemos perdido o eso que ni siquiera se ha llegado a desarrollar? ¿Es posible recuperarlo? Los que me conocéis ya os voy a decir que, como todo, depende. Va a depender mucho del tipo de lesión, va a depender mucho de la situación previa, post, durante la lesión cerebral. Pero afortunadamente lo que antes se pensaba que era prácticamente imposible, ahora ya vamos viendo ciertos estudios, no hay todavía una evidencia muy grande, que voy a comentar tanto de la rehabilitación general como de la rehabilitación puramente visual, ¿vale? Al final de toda la presentación, que os la pasaré para que la tengáis, tenéis toda la bibliografía, así que no me voy a enrollar en mucho de esto. Simplemente comentar que ya hay como un pequeño consenso en que es muy importante empezar en la rehabilitación cuanto antes y que no se debe hacer mínimo, o sea, no se debe hacer por lo menos al revés, no se debe hacer como máximo, que se comentó ayer, 3-4 meses. Tendría sentido un mínimo de 6 meses en algunas lesiones y un mínimo de 12 meses si la lesión fue por un traumatismo y hay un edema, en fin. No me voy a enrollar en esto. Por supuesto, incidir en la necesidad de que el tratamiento sea multidisciplinar. Transdisciplinar, me ha gustado mucho esa palabra, la verdad que me la he apuntado y me la pienso adueñar. Me ha encantado, Óscar. Y como también se ha comentado que no solo somos nosotros, no solo es el paciente, sino que la familia tiene que formar parte activa de la terapia o de la rehabilitación. Hay una cosa que no he dicho. Y esto me parece importante. Y además ayer Marcos también lo mencionó un momentito y me parece interesante. ¿De dónde vengo? ¿Veis cómo soy un poco caos? Yo estudié optometría porque me gustaba mucho la parte de la visión deportiva. Tenemos así una pequeña broma dentro del centro, pero en realidad no es una broma. Yo llegué al mundo de la optometría por el entrenamiento visual para deportistas de élite, no sé qué, no sé cuántos. Realmente lo que luego más hacemos es la terapia visual y dentro de la terapia visual he terminado haciendo rehabilitación visual con personas con baja visión o con daño cerebral y aquí estoy, en la Asociación de Discapacidad Visual. Creo que ya no se puede ir más hacia abajo, pero realmente creo que es a las personas a las que más podemos ayudar.
por mucho que en redes sociales, que lo comentábamos antes en el descanso, lo que llama la atención de mi trabajo es que hay un paciente que haya conseguido una medalla olímpica, realmente a los pacientes que estamos ayudando es a los que tienen todos estos daños. En fin. Vale, perdonad, seguimos. Objetivos generales, lo hemos comentado ayer y hoy, no me voy a entretener mucho con esto. Intentar compensar, intentar prevenir las posibles complicaciones, potenciar lo que sí que tenemos conservado y promover la integración otra vez a nivel social y familiar. Hay otra cosa que quiero decir. Me ha gustado mucho que desde diferentes profesiones, desde diferentes carreras, todos tenemos al final el mismo enfoque. Tanto los neuropsicólogos como el neurooftalmólogo, como terapeutas ocupacionales, maestros, tenemos todos el mismo objetivo y me parece fundamental y es la forma de ir, por lo menos, tendiendo puentes y mejorar la vida de los pacientes. No me voy a enrollar esta parte, que es muy teórica. Óscar también puso esta misma diapositiva, lo que pasa es que yo he metido la parte, obviamente, visual. Sí que hay algunos estudios más, pero como veis, todavía nos falta muchísimo por trabajar, ¿vale? Hay muchos estudios hechos a nivel de casos clínicos, pero es muy difícil tener una evidencia fuerte, sobre todo con metaanálisis, porque los pocos que hay hechos tienen muchos sesgos a nivel de procedimientos, etcétera, ¿vale? No me voy a meter aquí, pero simplemente meter un poquito la baza de la rehabilitación visual. Muchas veces es muy olvidada, está muy olvidada, y debería ser parte de este proceso de rehabilitación, ya que favorecería a todas las demás terapias o rehabilitaciones que se están haciendo o que ya se están haciendo, aunque no del todo bien. Bien, me repito, no quiero ser pesado, la intervención optométrica debería ser imprescindible y además podemos ayudar no solo en la fase aguda, sino durante el proceso de rehabilitación a otras terapias. Según la Asociación Americana de Neurooptometría, ayer lo comentaba con Marcos, que me parece gracioso que cada vez todas las profesiones vamos siendo más neuro, en la Asociación Americana de Neurooptometría tienen esta definición de la neurorehabilitación, que me parece bastante acertada y trabaja con todos estos tipos de problemas visuales, que son los que más tenemos en nuestra consulta, aunque por lo que estoy viendo estos días, en un grado menor de lo que estáis trabajando profesionales, obviamente, con más discapacidad visual en grados más fuertes. Todos estos datos están recogidos en los estudios que estáis viendo aquí abajo. No me quiero entretener porque quiero llegar a tiempo a la parte más práctica, pero sí que quería, quizá soy el único que lo va a comentar o el primero que lo va a comentar en estas jornadas, que muchos de estos pacientes con todos esos síntomas que estamos comentando se van a ver beneficiados por ayudas ópticas y ayudas no ópticas, como filtros, como prismas, como graduaciones obviamente especiales o no, para mejorar su imagen visual, tanto en retina como a nivel cerebral. En algunos pacientes, en este estudio está recogido, las mejoras significativas en la terapia visual se han hecho solo sobre la motilidad, sobre las vergencias, sobre la acomodación, pero deberíamos ir a personalizar mucho más el tratamiento, es decir, no darles a todos los pacientes el mismo tipo de tratamiento, sino intentar personalizar en función de lo que necesitan. Y esto va en contra de intentar tener un protocolo generalizado y de tener un estudio con una N muy grande, hacerles todos lo mismo, porque es prácticamente imposible o va a tener mucha menos evidencia científica. Para el traumatismo cráneoencefálico sí que hay bastantes estudios y además esto va un poquito en línea con lo que decía ayer también Marcos de la visión deportiva. Ayer puso un ejemplo de jugadoras de rugby. En la mayoría de deportes de contacto ya hay protocolos para saber cómo el daño cerebral se va recuperando durante los siguientes días o semanas en diferentes pruebas optométricas, como el King David que salió ayer. Pero en daños cerebrales más profundos no tenemos unas guías tan fuertes. Ictus, que también se comentó ayer, que es la causa más frecuente, la prevalencia mayor en daño cerebral, tenemos todavía menos evidencia. Hay algunos, pero muy poquitos. En este estudio que se hizo en 2020 metieron también pacientes con ictus
y sí que consiguieron una mejoría en la visión en el 80% de los casos, pero sobre todo en la calidad de vida, que es otra de las cosas que comentaban ayer, que me parece fundamental, y os he metido la diapositiva si no recuerdo mal. Sí, en este paciente mejoraban la rehabilitación y os he metido la diapositiva de qué test utilizaron, el cuestionario que comentábamos ayer en el descanso del BIVSS, desarrollado por la UCAN en la Universidad de Pacífico en Estados Unidos, donde mejoraban bastante su calidad de vida en función a estos ítems que son solo visuales. Bien, voy bien de tiempo. Estaba un poco asustado, pero voy bien de tiempo. Entonces, os voy a proponer una cosa. Antes de seguir con los siguientes temas y diapositivas, yo estaba sentado ahí y estaba empezando a sufrir por la silla. Si en algún momento alguien necesita levantarse, necesita estirarse un poco, llevamos ya 4 ponencias y nos quedan otras 2 o 3, ¿verdad? Entonces, por favor, sentiros libres de levantaros y estirar un poco las piernas, no hay problema. Me estoy permitiendo un lujo, luego me recortará Carlos. Vale. Los objetivos que vamos a tener en nuestra rehabilitación visual obviamente van a ser en función de cuáles son las habilidades que están más dañadas, si es la motilidad, si es la coordinación binocular, la acomodación, la coordinación ojo-mano. Me ha gustado mucho la definición de Sagrario, bueno, no sé si será suya, pero la forma de llamar coordinación ojo-mano, alcance visual, me ha gustado incluso más. Me estoy quedando con muchos conceptos que me voy a llevar para mi consulta. Por supuesto, la sensibilidad a la luz, reconocimiento, la vía ventral, la vía dorsal, en fin. No me voy a enrollar, que esto ya lo hemos estado hablando. Me parece muy interesante la parte de campo visual, separarlo de preferencia o zona donde los ojos son capaces de mirar con más facilidad, y también la percepción de tengo campo visual, pero soy capaz de atender a ese campo visual o no. Lo vamos a ver después con varios ejemplos, así que no me enrollo ahora. Como comentaba antes, me estoy repitiendo, ayudas ópticas, ayudas electrónicas, otros recursos que no son ópticos, que ya se han comentado respecto a color, respecto a brillo, respecto a iluminación, respecto a distancias, para intentar mejorar la atención y para intentar que de forma progresiva se vaya ampliando la cantidad de información que pueden atender estos pacientes. Fundamental, me voy a detener aquí otro poco para que se entienda y sobre todo para que quede constancia de que esto lo he dicho calmado. La utilización de filtros en estos pacientes es asombroso. Es decir, todavía no entiendo cómo en todos los centros donde se trabaja con daño cerebral no se enciende la bombillita a alguien de decir, vale, este paciente tiene estas características, esta sintomatología. No se propone como una de las primeras opciones el uso de filtros de corte selectivo para intentar reducir tanto la sintomatología como aumentar el rendimiento. No voy a decir nada más, creo que ha quedado claro. Si queréis lo vuelvo a repetir. Por favor, intentarlo, por lo menos intentarlo. ¿Estáis de acuerdo? Oye, qué maravilla. Muchas gracias. Vamos a hablar también en las lentes oftálmicas, que tendremos que buscar e ir a corregir esas pequeñas graduaciones que en otros pacientes no le damos tanta importancia, pero que para ellos sí que puede suponer un estrés visual o una fatiga visual a lo largo del día, que puede ser un problema. Buscar esas hipermetropías bajitas, aunque sean mínimos astigmatismos, por favor buscarlos, y sobre todo que tengamos la mejor lente para cada distancia, que muchas veces no es el progresivo. Esto también es un caballo de batalla, pero me encuentro con muchos pacientes de muy diversas derivados de muy diferentes profesionales, y muchas veces vienen con una lente progresiva que les está haciendo la vida imposible. Por favor, vamos a intentar ayudarles. Y luego, aunque parece utópico, pero hay algunos de estos pacientes que tienen todavía binocularidad. Ya sé que muchos de vosotros trabajáis con pacientes donde la binocularidad es una cosa muy lejana, pero yo soy muy pesado con esto y me gustaría que por lo menos en esos pacientes que todavía tenemos algo de binocularidad se conserve haciendo pruebas binoculares, como por ejemplo esta agudeza visual binocular con polarizados, y tengamos en cuenta si le está ayudando o no llevar esa graduación extra, que puede mejorar un poco la agudeza visual, pero le puede empeorar en el confort al final del día. Prismas.
Lo voy a decir otra vez más despacio. Prismas. Fuera parece que de la optometría no existen, pero es una herramienta que muchos pacientes nos dicen, ¿y cómo no me han dicho esto antes? ¿Cómo nadie me ha hablado en el hospital de que se puede prescribir un prisma y esta diplopia que llevo arrastrando meses por lo menos se puede reducir? Tenemos prismas de Fresnel, que no me voy a enrollar aquí mucho, son este tipo de prismas fáciles de colocar, simplemente es un papel que se recorta, es una pegatina que se coloca en la parte interna de la gafa y puede reducir muchísimo la sintomatología. Es verdad que tiene sus fallos, pero como una primera solución y además muy económica puede ser muy útil. Hay veces que solo los utilizamos durante la fase de entrenamiento y no en todo el campo de la gafa, sino solo en la zona lateral o solo en la zona inferior superior, creo que he puesto una imagen, sí, como este prisma de Peli, y hay veces que también se puede ir quitando según se vaya mejorando la velocidad o la eficacia de sus acádicos. Prescripción de prismas de relajación. Yo no suelo utilizar o no me gusta el concepto prisma de compensación, porque cuando estamos haciendo terapia lo que quiero es que el prisma le ayude pero no le quite toda la cantidad de emergencia o de capacidad fusional que tiene el paciente, con lo cual voy a intentar prescribir los prismas solo de ayuda y solo la cantidad que necesiten y el mínimo tiempo que lo necesiten, ¿vale? Para eso vamos a ir comprobando, haciendo pruebas binoculares, haciendo pruebas de equilibrio y evaluando su conveniencia después de unas semanas, un mes, 2 meses, etc. Os he puesto también por aquí algunos vídeos que me voy a saltar rápido para ver cómo responden los pacientes y sobre todo si consiguen o no consiguen su estereopsis, aunque sea una estereopsis muy gruesa, ¿vale? Prismas gemelos. Voy a respirar otra vez porque no sé cuánta gente de la sala conoce los prismas gemelos. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Vale, me alegro. Pero debería ser una cosa como más conocida, o creo que es nuestra labor darlo a conocer, porque en muchos pacientes pueden ser una gran ventaja, un gran alivio, incluso en esos pacientes que estábamos comentando antes en la ponencia de esta mañana, en los que solo pueden utilizar un hemicampo, en los que necesitan siempre los objetos en una zona concreta, pues utilizando prismas gemelos podemos ayudarles a no llevar a una postura muy incómoda, a mejorar también las pruebas de equilibrio, en fin, no me voy a enrollar porque simplemente quiero que lo tengáis ahí en la cabeza y lo intentemos por lo menos probar. Tengo una anécdota que siempre cuento cuando llego a esto de los prismas gemelos. Más de un paciente, pero en concreto uno, estoy recordando ahora, con 60 años, se quiso llevar la gafa, no sé si recordáis esa gafa de prismas gemelos que tiene detrás un delfín rosa. Las gafas... Perdonad. Me he pasado, ¿no? Le he dado muchas veces sin darme cuenta. Ah, no, es que se voy para atrás. Perdonad. Este botón hace a veces lo que quiere, ¿no? Perdonad. Me está mirando el de arriba diciendo, este chico... ¿Dónde estábamos? Aquí. Vale, estas gafas son un poco más modernas, un poquito más serias, pero las gafas que hemos utilizado casi siempre de prismas gemelos tienen un delfín rosa en la parte trasera, que está muy bien como elemento de distracción y para jugar a veces lo utilizamos, pero cuando un señor de 60 años, que lleva ya 2 o 3 años después de su lesión cerebral, te dice que te paga lo que quieras por esa gafa verde fluorescente con un delfín rosa en la parte trasera, es que realmente estaba muy desesperado por conseguir una visión más o menos aceptable que le proporcionaban estos prismas. Vale, fuera de la anécdota. Oclusiones parciales. Ya he puesto parciales en el título para que nadie se asuste, porque aunque muchas veces se está prescribiendo oclusión total, en nuestro centro utilizamos solo oclusión parcial en la zona del campo imprescindible y siempre, si lo podemos evitar, intentamos otros recursos antes que la oclusión parcial. Y además, siempre probamos antes de algo opaco, utilizamos el celo translúcido o los filtros de Van Gerter, que son unos filtros de densidad neutra que además puedes elegir fácilmente la cantidad de visión que le quieres dejar pasar a ese paciente para reducir síntomas sin provocar una dificultad mayor en otras áreas, ¿vale? Os he puesto por aquí... Vale, hasta ahí llegamos.
Esto lo hemos comentado ya, no me voy a entretener. Simplemente recalcar lo útil de que haya algo que mejorar en función de en lo que hemos hecho las pruebas previamente. Es decir, no trabajar a ciegas, nunca mejor dicho, sino ir al grano de los objetivos de nosotros como optometristas o rehabilitadores, como de el paciente y de la familia. Es muy importante seguir un orden cronológico, tengamos en cuenta las capacidades del paciente, y para mí este cuarto punto que me parece fundamental es encontrar el nivel de dificultad adecuado para ese paciente en ese momento. Muchos de los ponentes que han hablado ayer y hoy estaban eligiendo o estaban buscando dentro de los elementos, como por ejemplo ha dicho Sagrario, de brillo, de color, de multitud de objetos o menos objetos, cuál es el nivel de dificultad, el nivel crítico en el que puede trabajar ese paciente y le va a ser útil. Antes comentaba Óscar, que me ha parecido la palabra perfecta, que el trabajo que le vayamos a proponer tiene que ser un reto. No puede ser demasiado fácil, no puede ser demasiado difícil, pero tiene que suponer un reto para el paciente. Si estamos encontrando ese nivel de dificultad adecuado para el paciente, la terapia va a conseguir sus objetivos casi seguro. Y como decíamos antes, vamos a intentar trabajar lo más específicamente en los objetivos del paciente. Me estoy repitiendo, no lo voy a comentar, prefiero llegar a tiempo a los vídeos, así que esto ya se ha comentado, vamos a intentar trabajar las preferencias del paciente, obviamente, y si podemos intentar trabajar las habilidades más similares a las tareas que luego va a necesitar el paciente hacer en su casa, en sus condiciones habituales, después de la terapia visual. Es fundamental, obviamente, saber qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, y después, cuando ya hemos elegido, ya hemos diseñado nuestro programa de entrenamiento visual, explicar el por qué. Es decir, muchísimas veces nos pasa que si no explicamos, y esto se lo digo muchas veces a los alumnos, si no explicamos por qué te he mandado un ejercicio con globos y pelotas, ese paciente, me estoy remitiendo otra vez al paciente de 60 años, pero porque es un poco la referencia de por qué a este señor le he mandado a jugar con un globo rojo, un globo amarillo, un globo azul. Si no le explico el porqué del campo visual que quiero trabajar, si no le explico el porqué va a tener luego transferencia a su vida diaria, por qué va a mejorar estas habilidades o estas otras, no va a tener ningún sentido para él y probablemente la motivación del paciente caiga y deje de hacerlo. Esto está ya más que demostrado, así que he llegado a donde quería. Vamos a poner algunos ejemplos de pacientes reales, trabajando con diferentes ejercicios también reales. Así que espero que os guste y luego ya me decís si queréis más información de ello, por supuesto. Tenéis mi contacto y también las presentaciones, así que lo que necesitéis. Os voy a pedir, llegado este momento, que van a aparecer algunos pacientes, no muchos, pero los pacientes que voy a enseñar, por favor no lo difundáis después en redes, etcétera, ya lo sabéis. Protección de datos. Bien. Se ha hablado mucho de la motilidad, de la importancia de la motilidad y lo mal que está en todos estos pacientes después de un daño cerebral. No solo los seguimientos y los acádicos, simplemente la estabilidad de fijación va a estar muy afectada y va a ser casi siempre nuestro principal caballo de trabajo para intentar recuperarles. Para esto, no quería saltarme esta diapositiva, muy importante. Antes de hablar incluso de la estabilidad de fijación, que lo hablaremos después, muchas veces se nos olvida, aunque la motilidad es una de las habilidades básicas dentro de lo que entendemos como visión, antes de poder desarrollar la motilidad, como os he comentado también esta mañana, tendremos que tener un control cefálico, tendremos que tener un cierto manejo de la postura, tendremos que tener un cierto manejo de la visión periférica. En fin, hay muchas cosas antes de trabajar la motilidad o los acádicos que no se nos deben pasar por alto, sobre todo cuando estamos retrocediendo en la línea de desarrollo, en las diferentes capacidades que necesitamos para tener unos buenos acádicos. Como también se ha comentado antes en la presentación, utilizamos eye tracker. Este primero es el eye tracker vinculado a un ordenador, a una pantalla. Ahora. Esta es la versión AIX, pero ya tenemos la 4C y todavía más interesante para poder utilizarlo en actividades de la vida diaria, que es el Tobii Pro, que son unas gafas montadas que se pueden incluso también graduar, en las que vamos viendo dónde está mirando en situaciones dinámicas. Bien.
ejercicio típico, miramos a la bolita azul, miramos a la bolita roja, el paciente va haciendo los diferentes sacádicos, de vez en cuando les metemos un poquito de distracción para ver si se... Uy, aquí hay mucha gente que se ha distraído. Por favor, fijaros en la bolita azul. Madre mía, tenemos que hacer terapia. Vale, después de este pequeño test vamos a ir comprobando qué es lo que ha pasado, analizando los datos del eye tracker. Estas imágenes son de un TFM que hicieron unos alumnos bastante interesante con los resultados, y vemos la cantidad de pérdidas de fijación, de pérdidas de temporalidad, de sacádicos hiper, sacádicos hipo, en fin. Muy interesante para no tener simplemente las pruebas que también se comentaba ayer de vamos a mirar, por favor, ¿me puedes poner el vídeo? Simplemente las pruebas de dónde está mirando el paciente con dos punteros o con dos puntos luminosos, etc. Os voy a proponer un juego para que os despertéis un poco, y es que me digáis a ver si podéis anticipar qué le pasa a este paciente. Si alguien ya lo sabe, que no lo diga, por favor. Que se lo guarde porque le vamos a ver después haciendo otras pruebas. Y si alguien no lo descubre en todos estos vídeos que vamos a poner, es que mi trabajo como terapeuta fue muy bueno. Me voy a chulear hoy, ya veréis. Bien, seguimientos. Obviamente lo conocemos todos, vamos a hacer seguimientos horizontales, seguimientos verticales, vamos a medir si está produciéndose realmente ese movimiento de forma correcta, si se precipita, si se retrasa, si es incapaz de seguir el movimiento a esta velocidad, etc. Tenemos aquí una imagen bastante buena, pero tenemos a la derecha ya algunos errores. En este caso solo he puesto el horizontal para no liarnos. Como os podéis imaginar, esto en un daño cerebral va a ser imposible, sobre todo cuando tenemos ciertos problemas que no os voy a decir porque os he puesto el vídeo. Por favor, cuando puedas le das al play. Gracias. Aquí está intentando hacer los seguimientos. Me encanta la cara de concentración, que también se ha comentado antes. Y la cara de satisfacción. Porque obviamente esto un par de meses antes era imposible de hacer. ¿Alguien ya va intuyendo lo que le pasa? La gente que ya me ha escuchado más veces a lo mejor lo conoce, ¿no? Vale. Ejercicios que trabajamos, tanto con él como con muchos otros pacientes. Juego de linternas me gusta muchísimo, sobre todo porque podemos elegir todo tipo de condiciones, con más luz, con menos luz, inhibiendo la periferia, posibilidad de trabajar también con fusión con gafas rojo-verde, para trabajar no solo sacádicos, también seguimientos, también visión binocular, en fin. No me da tiempo a contarlos todos. Ejercicios que ya han salido hoy, como la figura de Rosner, de rastreo visual, de scanning visual, para niños y para adultos. Y aunque no me gusta mucho el nombre de motilidad forzada, pero muchas veces necesitamos trabajar ese músculo que se ha quedado un poquito parético, que muchas veces viene con el diagnóstico de parálisis, pero no es parálisis. En fin, no me voy a meter ahora en conflicto, pero tenemos muchos pacientes a los que el diagnóstico les ha... iba a decir complicado, les ha limitado su mejora porque no se ha intentado. Ayer hubo una ponencia que me gustó mucho de la neuro... No, era la oftalmóloga, perdona, María Antonia era oftalmóloga, ¿verdad? De vuestro centro. Que lo primero es intentar saber si ese campo que se ha perdido, luego lo veremos, es simplemente por falta de atención, es un neglect o no. Vamos a intentar trabajarlo y luego ya decidiremos. Muchas veces creemos que hay una parálisis y no. Lo que pasa es que hay una dificultad, hay una fatiga y no sabemos trabajarlo o no podemos trabajarlo, pero no por ello tenemos que tirar la toalla. Bien. Os voy a poner otro vídeo que me gusta mucho, en este caso trabajando con un peque que también había mejorado bastante. Y aquí ya tenía un control cefálico bastante bueno y sobre todo estamos trabajando en la estabilidad de fijación y también tiene un control antisupresión al poner la diplopia fisiológica aquí con el unicornio, obviamente, como le llama él, que nos ha ayudado mucho durante la terapia. ¿Le puedes dar, por favor, al vídeo? Está haciendo un movimiento de... Al principio lo hacíamos sentados, aquí ya está haciendo de pie, de movimiento de brazos, hombros, intentando no mover nada la cabeza, y él está reflejándose en el espejo
con lo cual tiene un control sobre la postura, pero también sobre la diplopia fisiológica que está viendo en el espejito. Y está muy orgulloso. Ahí le digo que por favor intente hacer el movimiento sin los brazos, solo con los hombros. Tiene algunas dificultades todavía, por supuesto, pero nadie sospecharía lo que le pasaba a este paciente al principio. Me encantan las caras de, pues está bien, ¿por qué pones a este paciente? Bien, otra medalla para mí. Vale, utilizo muchísimo el Vision Disc, no con su utilidad inicial, que es para medir campo visual, sino también lo utilizo para medir la motilidad ocular, para medir las versiones y las ducciones en diferentes posiciones de mirada, para saber de una forma objetiva cuál es el momento de restricción real o simplemente de molestia, lo que estábamos hablando antes de paresia, parálisis. Me interesa mucho también medir dónde aparece ese nistagmus de posición extrema, dónde está el final del movimiento, analizarlo, además durante diferentes fases de la terapia para ver la evolución de esas motilidades, tanto en monocular como en binocular. Y utilizo muchísimo una herramienta que para los optometristas es como muy famosa, pero fuera del mundo de la optometría es, creo, desconocida y bastante, y creo que debería estar como más difundida. Muchas de las cosas que estáis trabajando con otros materiales, obviamente fenomenal, se pueden trabajar muy bien con el Multimatrix, que tiene además esas posibilidades de trabajar no solo con colores, con dibujos, con letras, más grande, más pequeño, en fin. Me encanta esta herramienta. Hay que defender las cosas que hacemos los optometristas. Bien, pero también tenemos algunos otros juegos que son, digamos, comerciales, que adaptamos en función de las necesidades de nuestro paciente. Aquí tenéis algunos de los juegos con los que más trabajo si son pacientes infantiles, aunque durante estos años me estoy dando cuenta que a los adultos nos encantan también estos juegos. Con lo cual, tanto el Double como el Batiburri, como el Haligali, que también tengo alguna otra diapositiva, son juegos con los que empecé trabajando solo en niños y ahora los trabajo para todos los pacientes, incluidos los de daño cerebral. Ya hemos hablado de los tiposcopios, ejercicios de lectura, software. Obviamente ayuda muchísimo trabajar porque la atención va a estar mucho más presente cuando estamos trabajando con pantallas retroiluminadas, y además en el software, tanto en el COI Vision como en el COI Neuro, tenemos la posibilidad de estimular con el color que más nos interese en cada uno de los pacientes. Estaba hablando antes, Agrario, de la posibilidad de poner todos los ítems en rojo sobre un fondo muy contrastado como un fondo negro. Pues esto es lo que utilizamos muchas veces en nuestro software para ir mejorando en los diferentes ejercicios. Quería hacer hincapié, perdón, antes del vídeo, quería hacer hincapié en las placas Gabor, que es una de las cosas que más estamos trabajando últimamente para visión periférica, que lo vamos a ver después, y está dando muchos resultados y cada vez hay más bibliografía al respecto, con lo cual parece que estamos viendo resultados prometedores. Este es el último vídeo que te voy a pedir, porfa, que le des al play y a ver si me decís ya por fin qué es lo que le pasa a este paciente. Está trabajando con el software, en este caso solo tiene que tocar la lucecita roja, por lo que sea también utilizamos el rojo. La verdad es que estos 2 días, que no sabía muy bien a qué me iba a encontrar, qué faena, ¿eh? La verdad es que estos 2 días que no sabía muy bien en qué me iba a encontrar, estoy viendo muchísimas coincidencias con profesionales muy diferentes de mi ámbito, y esto me llena de alegría, obviamente. ¿Alguien me puede decir ya qué le pasaba a este paciente? Venga, lanzaros, porfa. ¿Habéis visto que ha perdido una luz ahí abajo a la derecha? La mayoría de gente pensaría, pues tendrá algún defecto de campo derecho. Pues era una hemianopsia izquierda. Lo que pasa es que está tan trabajado que ya está muy acostumbrado y está muy aburrido de que le diga todo el tiempo haz los sacádicos voluntarios hacia la izquierda, que está empeñado ya, porque sabe que es donde más falla, en colocarse hacia la izquierda, mover siempre la cabeza hacia la izquierda, mover los ojos hacia la izquierda de forma voluntaria, y lo del lado derecho lo da como más fácil y a veces es donde más fallos tiene. En este paciente, perdón, que no me quiero olvidar, en este paciente empezamos con unos prismas, fuimos reduciendo los prismas y en creo que 3 meses se quitó por completo los prismas de Fresnel, y conseguimos, que es otra de las cosas que también se comentaba antes, conseguimos que volviera a caminar de forma autónoma, no solo por la ciudad, sino también por el campo, que era una de sus
de sus objetivos, y cuando nos mandó la típica foto desde subida a no sé qué monte del Pirineo, éxito. Porque aunque consigamos nuestros objetivos, lo importante es que consigan los suyos. Vale, visión periférica. Carlos, ¿cómo vamos? 12 minutos, fatal. Vale. Voy rápido. Se comentó ayer y lo he vuelto a decir antes, no solo medimos el campo, sino también la atención periférica, así que me parece fundamental que lo intentemos y que lo potenciemos, ¿vale? Os he puesto una ilusión óptica, que esto me lo voy a saltar, aquí podéis ir directamente todos a verla, que los que lo conozcáis os va a gustar, los que no, intentarlo. Quiero que os fijéis un momentito en el puntito blanco, todo el tiempo manteniendo la estabilidad de fijación en el punto blanco, y simplemente con vuestra atención, pero sin dejar de mirar al puntito blanco, quiero que prestéis más atención al campo visual inferior, al círculo gris, que los que no lo estáis viendo ya os lo voy diciendo. Lo que suele pasar es que simplemente por atender más al círculo de abajo se vuelve más oscuro, parece que está más cerca de nosotros, pero lo podéis controlar de forma voluntaria. Si yo os digo que ahora prestéis más atención al círculo de arriba y a la izquierda, cambia por completo el contraste entre uno y otro, y la mayoría de pacientes tienen un control bastante bueno sobre esta atención periférica, pero obviamente los pacientes con esas dificultades tienen que volver a recuperar esta capacidad de atender a una zona del espacio o a otra. ¿Bien? Utilizamos cartas de McDonald, todos lo conocéis, todos los optometristas las utilizamos, son muy habituales, pero también utilizamos este tipo de cartas más exageradamente grandes. Os he puesto aquí el tamaño relativo para que lo veáis con una gafa polarizada. Son obviamente mucho más grandes para trabajar no solo con pacientes con baja visión, sino también con zonas del campo visual mucho más alejado para poder percibirlo, con o sin movimiento de cabeza, con y sin movimiento de ojos, que esto también es otro tema controvertido. Cuando estamos trabajando, cuando estamos rehabilitando campo visual, ¿permitís a vuestros pacientes que se muevan? ¿O les tenéis súper quietos, controlados con una mentonera y el un eye tracker cada vez que mueven los ojos está prohibido? Esto es otro tema para debatir. Bueno, digo mi opinión y luego si queréis en el café lo discutimos. No, ya no hay café. Vaya. Bueno, si queréis luego en la salida, en la comida, lo vemos. Pero es para mí un punto claro de inflexión de no limitar a los pacientes para hacerlo solo de la forma que nos interesa a nosotros, sino en permitirles al principio ciertas licencias para luego ir trabajando en situaciones más complejas. Perímetro de arco, lo estamos trabajando de muchas formas. Me voy a pasar esta parte rápido, lo prometo, Carlos. Me interesa muchísimo intentar reducir todos los síntomas provocados por problemas en la motilidad ocular, pero sobre todo esos problemas de diplopia que son tan incapacitantes en los pacientes de daño cerebral. Es muchas veces lo que más nos llega. Vamos a trabajar con vectogramas, vamos a conseguir recuperar, si es que lo tuvo antes, algo de visión en 3D, el efecto Silo, en fin. Este es el primer día que mi paciente consiguió esa sensación de 3D con el vectograma en la pantalla. Siempre me la llevo a las presentaciones, aunque no venga a cuento, porque la necesito como fuente de inspiración. Un éxito tremendo. Y, por supuesto, ejercicios que son más conocidos, como el Cordon de Brock, en diferentes dificultades, como los círculos excéntricos. Esto quizás sí que sea un poco más diferente, porque lo utilizamos tanto en el software de la pantalla, que es esa cruz que veis ahí a la izquierda, que es esta cruz con diferentes tonos que se utilizan con las gafas rojo-verde, pero también sobre la mesa de luz, otra coincidencia que me ha llamado mucho la atención que ha mencionado Sagrario, que utilizáis también mucho la mesa de luz, para nosotros es fundamental. Y vuelvo a repetir muy despacio la palabra prisma, no solo para utilizarlo de forma convencional, sino también para utilizarlo como ejercicio, para ir mejorando todos los rangos posibles, tanto en visión horizontal como vertical, que son muchos de los pacientes que necesitan, trabajando con prismas rotacionales. Es un ejercicio, la verdad, bastante complejo, incluso para los pacientes sin dificultad. Pero me interesa mucho que esos ejercicios con prisma, que hay una paciente que siempre que saco la cajita de prismas me mira así con cara de ya me estás fastidiando la mañana, pero esos ejercicios con prismas le van a favorecer para que luego la fatiga visual que tenga por la tarde, por la noche, tenga muchos menos síntomas. Es decir, si por la mañana conmigo ha sido capaz de
en vez de fusionar con un prisma de 6, fusionar con el de 8, con el de 10, luego por la tarde, cuando tenga esa fatiga visual y le aparezca su desviación, tenga posibilidad de controlarla. Vale, ejercicios de localización espacial, ejercicios de alcance visual, como decíais antes, de coordinación ojo-mano, fundamentales. Trabajamos con tamaños más grandes, tamaños más pequeños, con cálculo de medidas, que antes decías, Óscar, me ha parecido muy interesante, y lo hacemos también con nuestros pacientes. Calcula la distancia, pero calcula una distancia de 3 metros, de 30 centímetros o también de 3 kilómetros. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en recorrer 3 kilómetros a esta velocidad en el coche? Son ejercicios muy útiles para los pacientes. Me interesa muchísimo este ejercicio y no me da tiempo a comentarlo, pero es muy útil cuando ya estamos trabajando en niveles un poquito más altos de localización. Y la parte de propiocepción, prefiero no decirlo porque si no va a quedar todavía peor, así que me la salto rápido y llegamos a las conclusiones. Los ejercicios de propiocepción, tanto de la parte de acomodación como de la parte de motilidad como de la parte binocular, son muy interesantes. Incluso hacemos ejercicios con los ojos cerrados. Esto también hay que explicárselo a los pacientes porque si no creen que se han equivocado de sitio, van a mejorar su visión y les decimos que cierren los ojos. Pero ya he llegado a las conclusiones. ¿Ves, Carlos? Estoy siendo muy... Un minuto. Afortunadamente cada vez tenemos más pacientes con daño cerebral, hay más supervivencia, las implicaciones visuales, no hace falta que os lo diga, son muy altas, y tenemos una calidad de vida obviamente muy deteriorada si esas capacidades visuales se empeoran y no se pueden recuperar. Como optometristas tenemos capacidad de ayudar a estos pacientes, pero necesitamos obviamente mucha más formación, mucha más investigación y colaboración, que creo que es la palabra que sale de este congreso, colaboración con otros profesionales para trabajar de una forma multidisciplinar, no, transdisciplinar. Muy bien, pues con esta frase del centro, que vivo muy cerquita de este centro de Acer en San Sebastián de los Reyes, termino. Muchas gracias por todo y aquí tenéis la bibliografía.